Mis amados, vamos a cerrar este tiempo de ayuno buscando o pidiéndole a Dios que nos dé esa claridad final de la visión 2025. Digan, visión 2025. Claro que tenemos una visión como iglesia, claro que tenemos un llamado de Dios específico. Sabemos que nuestra visión es las familias de la tierra para Cristo. Amén. A través de los encuentros, de las barcas, del discipulado y del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Pero este año 2025 en particular le hemos pedido al Señor que nos dé dirección, y el Señor nos dijo: quiero que estén enfocados en mi propósito para ustedes. Que este año sea el año del enfoque en el propósito de Dios. Amén. Este año es el año ¿de qué? Del enfoque en el propósito de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Así que yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer verso 41, 43 y vamos a leer del 46 al 47. Me van a ayudar todos, por favor. 1, 2, 3. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén y amén. Padre, te pedimos que nos des el cierre, Señor, de este ayuno, dirección para este 2025. Que nos muestres, Señor, claramente qué esperas de nosotros en este año 2025 y en los años venideros, Señor. Sabemos que este año es un año también, Señor, de fundamentos para todo lo que viene para la iglesia, Señor, y a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Señor, gracias por confiar en nosotros. Gracias, Señor, por seguir, Señor, creyendo en este propósito que tienes en nosotros, Señor. Hoy declaramos, Señor, que ni una sola palabra de la que tú nos has dado, Señor, se perderá, sino que toda palabra que tú has enviado sobre nosotros dará fruto, mucho fruto, más fruto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos lo creen? Porque también dice la Biblia que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. O sea, no tiene ningún sentido que hagamos lo que hacemos si Cristo no resucitó. Así que dile a la persona que tienes al lado, sin lugar a dudas, Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora, Jesús no se volvió a morir. Jesús nunca más se volvió a morir. Él resucitó para la eternidad. Amén. Para la eternidad. O sea que Jesús, desde el día que resucitó de entre los muertos hasta hoy, no se ha muerto. Está vivo. El mismo Jesús que le habló a los 12 apóstoles, que los encargó y los comisionó,
les dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el Señor está con nosotros hoy. Y Él dijo: donde hay dos o donde hay tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, ese mismo Jesús está hoy aquí con nosotros en este lugar. Y a donde vayas tú a cumplir el propósito de Dios, Dios irá contigo. Así vayas hasta el fin del mundo, el Señor va contigo. Amén. Donde vayas, que sea cumplir el propósito de Dios. No hacer lo que a ti te dé la gana, sino a cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Es clear? Ok. La Biblia dice que entonces al tercer día resucitó. Y Él volvió y se les apareció a los discípulos. Durante 40 días estuvo apareciéndoles. Y dice la Biblia que en una oportunidad se le apareció a más de 500 a la vez, después de haber resucitado. Se le apareció a Pedro, se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los hombres camino de Emaús, y el Señor Jesucristo estuvo apareciéndose a los discípulos durante 40 días. Y luego les dijo: vayan al monte de los olivos. Estaban allá en el monte de los olivos. ¿Ustedes saben cómo es Jerusalén? Yo conozco Jerusalén. Ustedes a veces lo han visto de pronto en fotos, ¿sí? Pero yo he tenido la oportunidad de caminar, de subir, de bajar. Un día nos pegamos una perdida de Jerusalén hasta el monte de los olivos y duramos caminando como 2 horas en una noche. Gracias a Dios, allá no hay tanto riesgo de salir uno por la noche. Y entonces es más o menos así. Digamos que toda la ciudad amurallada es esta tarima. Y aquí todo esta tarima. Y resulta que termina en la ciudad amurallada y hay una bajada. Y luego de esa bajada comienza a subir una montaña, y es una cadena montañosa alrededor de esa como bajada que hay alrededor de Jerusalén amurallada. Entonces es una bajada y la montaña. Y esa montaña es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos no es un montecito, es una cadena montañosa que queda al frente de la ciudad amurallada. Eso no es tan gigante como nuestras montañas de acá. Es una montañita. Se llama la cadena del Monte de los Olivos. Y es muy lindo. Entonces, todo ese recorrido es lo que es la ida de Jerusalén al Monte de los Olivos, pero es pegado. Entonces uno se para allá al Monte de los Olivos y ve aquí la cúpula de la roca, toda la muralla alrededor, y así es todo. Y en la parte de allá, entonces ya es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, no la de la Biblia, sino la ciudad nueva, moderna de Jerusalén, con los edificios y todo lo demás para allá. Pero en este sector que les estoy diciendo más o menos es así. Entonces cuando a Jesús lo sacaron y fueron y lo llevaron y lo crucificaron, era prácticamente ahí pegado. Todo es pegado ahí. Entonces dice la Biblia que Jesús les dijo: vayan al Monte de los Olivos porque allí quiero hablarles. Y cuando subieron la montañita y llegaron ahí al monte, dice la Biblia que entonces el Señor les dijo las últimas palabras antes de ascender a los cielos. Les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y viéndolo ellos, dice la Biblia, fue levantado
cuando iba siendo levantado, lo estaba recibiendo una nube, como una nube de transporte. Y dice la Biblia que se les aparecieron, ellos allí mirándolo, me imagino, ¿no? Llorando. ¿Cuándo te volveremos a ver? Se nos está yendo. Y ellos viéndolo elevarse, se les aparecieron dos ángeles vestidos de ropas blancas y les dijeron: ¿por qué miran así al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido levantado, así mismo vendrá como le habéis visto ir. ¡Wow! Amén. ¿Cuántos saben que Jesús volverá? Digan, Jesús dijo que volvía y Él volverá. Estamos esperando la venida de Jesús. Y dice la Biblia que entonces ellos se agacharon la cabeza y se vinieron caminando. Pasaron por como esa depresión pequeñita que hay allí, suben, entran a la ciudad y había un lugar donde ellos estaban hospedados en esa ida a Jerusalén. Porque acuérdense que ellos eran de Galilea, del norte. Pero ellos habían venido a acompañar al maestro en cada recorrido que él hacía. Y todos ellos, los apóstoles y toda la gente que había venido con ellos, pues estaba allí. 3 días hacía que había muerto Jesús y estaban esperando a ver qué seguía después de eso. Entonces dice la palabra que subieron a ese lugar que se llama el aposento alto. Es una casa que tiene como un segundo piso grande. Y dice la Biblia que allí perseveraban unánimes en oración y ruegos. Y menciona el nombre de cada uno de los 11 apóstoles que quedaron, porque uno se ahorcó. Y dice la Biblia que perseveraban con ellos también las mujeres. Aquí yo cuando oigo lo de las mujeres en esto, me imagino que eran las esposas de los apóstoles que habían venido con ellos, que viajaban con ellos ministerialmente. Las mujeres que además estaban allí, como María Magdalena y otras mujeres que apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Pero también dice la Biblia, estaba María, su madre, la madre de Jesús, y sus hermanos perseveraban ahí en oración. Ellos estaban allí orando, habían vuelto y estaban como diciendo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue después de esto? Cuando sabemos todos que vino la llenura del Espíritu Santo, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, o sea, quédense ahí en Jerusalén. Estando allá en el Monte de los Olivos, dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, las cuales dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos se devolvieron, estuvieron allí y seguían orando. Y resulta que estando en ese proceso, orando, estaban sentados, de pronto estaba alguno predicando la palabra o estaban en oración. Ahora, en oración a veces uno puede también estar sentado. Dice la Biblia que estaban sentados cuando de repente vino del cielo un estruendo recio que llenó la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ellos comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, lenguas que no las podemos nosotros mencionar. Eran lenguas angelicales, eran lenguas espirituales.
Y comenzaron a alabar al Señor. Y todos ahí en esa llenura del fuego del Espíritu Santo se salieron del aposento alto y comenzaron a hablarle a la gente. Y la gente les oía hablar en su propia lengua. Y había ahí gente de todas las naciones alrededor de donde habían venido a adorar para la Pascua. Porque había israelitas que estaban esparcidos en la persecución que habían hecho contra el pueblo de Dios. Y entonces venían el día de la Pascua a adorar. Entonces Jerusalén estaba taqueada, gente de afuera. Y todos, dice la Biblia, le oían hablar en sus propias lenguas. Había partos, medos, elamitas, de Capadocia, del Ponto, de todos los lugares alrededor de Israel. Habían venido. Entonces ellos, cuando de pronto comenzaron a decir, no, ¿estos qué les pasa? Porque les oían hablar en lenguas. Decía, estos están borrachos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dice la Biblia que se levantó y dijo, no. Estos no están borrachos, son en la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. Ninguno está borracho. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comenzó el apóstol Pedro a predicar. Y dice la Biblia que cuando comenzó a hablarles de Jesucristo, ellos se compungieron y le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse cada uno para el perdón de sus pecados y bautícese, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. O sea, fue la primera predicación de Pedro. Ahora, ¿sabe cuántos estaban ahí reunidos en el aposento alto? Eran 120 personas. O sea, entre esos combos estaban los apóstoles, sus esposas, las mujeres que habían venido con el ministerio de Jesús, los hermanos del Señor y todos los que se habían añadido allí y que no habían sido esparcidos por miedo. 120 valientes estaban allí cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora, Pedro predica y se le convierten de un solo totazo 3,000 personas. ¿Y sabe cuántos son 3,000 personas? 3,000 personas son más o menos unas 8 veces. No, unas 7 veces, 8 veces los que estamos hoy acá. 3,000 personas en una sola convertida. En una sola predicadita de Pedro. Y luego dice la Biblia que entonces iban Pedro y Juan a la oración y iban subiendo las escalinatas del templo cuando había un hombre allí que era enfermo, que lo traían todos los días y era cojo de nacimiento y no podía andar. Entonces Pedro le dijo, fijándole en los ojos, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Se levantó, comenzó a brincar ese hombre y todo el mundo lo rodeó. Y ese día Pedro volvió y se paró y les predicó otra vez. Segunda predicación de Pedro. Y ese día se convirtieron 5,000. Estamos hablando de 8,000 personas arrancando el ministerio, arrancando la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo atendía 8,000? Porque yo tengo que ponerme en los zapatos del pastor. Yo soy pastor y yo no puedo pensar en otra cosa sino en ¿y cómo atendemos a esta gente? ¿Cómo atendemos a la gente? ¿Cómo atendemos 8,000? 8,000. Es que 8,000 es exagerado para atenderlo uno.
8,000 personas. 8,000 chicharrones, perdón. ¿O no? ¿O no? Cada uno sabe que sí es así. No los quiero mencionar por nombre para no avergonzarlos. Pero todos sabemos que somos 8,000 chicharroncitos que le llegamos al Señor, a sus caminos, cada uno, con problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas con los hermanos, que no nos hablamos, que peleamos, que tenemos ira, que no podemos dominar nuestro temperamento, que tenemos problemas en la salud, que tenemos problemas, que estamos mal, que estamos en crisis. Eso es la iglesia. Y atender 8,000 de un solo totazo, cuando eran 120 los que estaban allí al frente del cañón. Entonces yo quiero que vayamos nuevamente al pasaje de la Escritura que acabamos de leer, porque ocurre exactamente al momento de la conversión de los primeros 3,000. Y quiero ver cómo lo hicieron. Quiero que todos veamos cómo fue que comenzó a funcionar la iglesia. No tenían un terreno de 44,000 metros cuadrados como nosotros. No lo tenían. No tenían una finca de encuentros como la tiene Ecofamiliar. No lo tenían. No la tenían. No tenían buses de transporte de la autopista acá. No lo tenían. No tenían Transmilenio. No tenían carro. No tenían moto como muchos. Bicicleta. No tenían. ¿Cómo atender 8,000 personas para que ni uno solo vaya a ser descuidado ni desatendido, y para que cada uno sea formado en los caminos de Dios, y que para que cada uno logre cumplir el propósito para el cual Dios lo trajo a la iglesia? Y vamos allá, por favor, nuevamente al libro de Hechos, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Entonces diga, lo primero es bautizarse. Diga conmigo, lo primero es bautizarse. Estoy hablando de la iglesia. No me lo estoy inventando yo, estoy hablando de lo que hizo la iglesia para lograr hacer la tarea bien hecha. O sea, estos eran los apóstoles. Y creo que estaban siguiendo instrucciones milimétricas de Jesús. Creo que Jesús tuvo muchos momentos que no quedaron registrados en la Biblia, justamente del modelo, los detalles, y cómo vamos a hacer, y cómo van a hacer, y qué es lo que van a hacer, y qué les van a enseñar, cuáles van a ser las charlas que le van a dar de primero a los nuevitos, cómo vamos a bautizar, cómo se debe bautizar a una persona, en qué momento. ¿Ustedes no creen que Jesús les enseñó todo eso? Claro que sí. Y ellos lo que hicieron fue comenzar a reproducir lo que el Señor les enseñó. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Normalmente cuando se habla de 3,000 personas en esa época, era sin mencionar las mujeres y los niños. No estoy diciendo que las mujeres no fueran personas, ni que los niños no lo fueran. Pero la Biblia muchas veces incluso lo aclara. Dice, sin contar mujeres ni niños. Así era ya en ese tiempo. Con Cristo cambió todo eso de aquí para acá. Versículo 42. Y de aquí viene la clave. Perseveraban. Mire, ¿saben cómo era que hacían? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque ellos perseveraban los 120 en oración y ruego ahí en el aposento alto. Y aquí vuelve y menciona perseveraban. Y luego el siguiente versículo que les voy a leer vuelve y dice, y perseveraban.
¿Saben qué significa perseverar? Es hacerlo siempre. Es no faltar. Es siempre estar. Es, aunque haya momentos duros, aunque estemos pasando por necesidad, perseverar es estar. Digan conmigo, perseverar es estar. Y en este año 2025 vamos a perseverar. Amén. Dile al Señor, Señor, este año voy a perseverar. O sea, de tal manera que si el Señor Jesucristo vuelve dentro de 8 días, estemos aquí. Que no nos coja a nosotros por allá en otro lugar. Yo siempre les digo a la iglesia una cosa. A mí me encanta que la iglesia reciba recursos y sean bendecidos. Y que tengan vacaciones. Y que se vayan de paseo. Me fascina. A mí también me gusta pasear. Y yo creo que parte de lo que me da a mí como esa alegría es saber que la iglesia tiene recursos para poder ir a pasear. Para poder ir a pasear. Por ejemplo, en este momento me contaron que 2 de las familias que sirven aquí en la iglesia salieron de paseo. Ya se fueron, ¿cierto? Se fueron de paseo hacia los llanos, a una finca en los llanos, a un club, a un lugar en los llanos, para ir a descansar y a pasar antes de comenzar la jornada dura del año. Y cuando yo escucho eso, que mi Gilbert y familia, Betico y familia, están descansando para retomar fuerzas y que tienen con qué llevar a su familia a descansar, eso a mí me alegra, demasiado me alegra. Demasiado. Y espero que así sea cada uno de ustedes y sus hogares tengan abundancia y puedan disfrutar con su familia, irse a comer a un buen lugar, una comida bien rica, pasar con sus hijos, disfrutar con sus hijos. Ayer yo les había prometido a mis nietos que si se portaban bien en la alabanza, les iba a dar un premio. Y les dije cuál era el premio. Y les dije, y el premio es ir a un Dollar City y que cada uno escoja el regalo que quiera en el Dollar City. Eso también me aseguraba un rango, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque son demasiado pupis mis nietos, igual que mis hijos y mis hijas. ¿Y saben una cosa? Ayer estuvimos en Dollar City. Paseaban y les decía, tienen derecho a un solo regalo. Y les pedí el favor a los papás que no le compraran otro si querían, sino que escogieran un regalo. Y fuimos, después de almorzar, fuimos al regalo. Pues, usted no se imagina la emoción que me daba a mí verlos a ellos, ver todos los regalos. Y luego yo tenía la canasta acá, le decía, vayan echando la canasta del abuelo. Es tan rico ver felices a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros discípulos, verlos prosperar, verlos viajar. Eso nos alegra demasiado en el corazón. Y yo deseo que ustedes, todo eco familiar, todos los pastores de las sedes sean benditos en gran manera y tengan en abundancia, sean sabios administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero también les digo una cosa, mis amados, mientras no estén viajando y estén aquí en la ciudad, no pueden dejar de venir a escuchar la palabra de Dios y la dirección de Dios. Porque mientras estén de paseo, gloria a Dios, todo lo necesitamos, forma parte del plan de Dios. Tomar descanso es parte de los 10 mandamientos de Dios. Descansar. Pero cuando estamos en casa, pero cuando estamos enfrente de la batalla, la Biblia dice que el rey David, en el tiempo en que los hombres salen a la guerra, David se quedó en la casa. Y a las 6 de la tarde se levantó, al caer la tarde, y salió mientras estaban en la guerra. Y el arca de Dios estaba en la guerra.
a las 6 de la tarde, David se levantó y se subió a la casa del terrado de la casa real, y se puso a mirar. Y justo había una mujer bañándose desnuda, como normalmente nos bañamos todos los seres humanos. Ay, no era que ella fuera coqueta, era que estaba bañándose. Pero como David estaba en el lugar equivocado, porque no estaba al frente de la batalla, cuando hay que estar al frente de la batalla, cuando los hombres salen a la guerra, todos los hombres tenemos que estar en la guerra. No podemos andar dando vueltas por ahí, pendejeando, enredados. El domingo es el día de venir a escuchar la palabra de Dios. Es el día que hemos decidido y el Señor nos ha llamado a estar reunidos, escuchando la dirección de Dios. No puedes estar tú en la ciclovía el domingo a esta hora. ¿Te puedes ir después? Es hasta las 2 de la tarde la ciclovía. Pero en el tiempo en que los hombres salen a la guerra, hay que estar al frente del cañón. Así que el día de estar en la iglesia, nosotros tenemos que estar en la iglesia. Y tenemos que estar escuchando la voz de Dios, la dirección de Dios. Por eso debemos estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Amén. Y si estamos sirviendo en un ministerio, con mayor razón. Y si estamos trabajando, tenemos una barca, con mayor razón. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos estar siempre enfocados en el tema que Dios nos ha llamado a hacer. Porque por andar enredados afuera es que nos perdemos muchas cosas de lo que Dios nos quiere decir, enseñar y dar en nuestra vida. Amén. Por eso dice allí la palabra: y perseveraban. ¿En qué? Diga, doctrina de los apóstoles. ¿Saben cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que los apóstoles daban, que son las cartas de los apóstoles, que son toda la enseñanza que ellos recibieron de Jesús. Eso es lo que se llama la doctrina de los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Este año 2025 tenemos que leer la palabra de Dios. Hay que hacer el altar familiar, hay que hacer el devocional diario, hay que hacer el tiempo con Dios. Tenemos que hacer nuestro tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar la dirección de Dios para nuestra vida. Amén. Diga, esa es la doctrina. Y también la doctrina significa lo sano. No andar buscando ni rebuscando. Hace unos años, los jóvenes de la iglesia se inventaron una frase que nunca se nos ha olvidado. Y es, no invente. Digan conmigo, no invente. No invente. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque cuando uno sale con una cosa rara, eso se llama inventar. Ya tenemos claro lo que hay que hacer. Hay un libro. Ese es nuestro libro. Se llama la palabra de Dios. No invente. No invente cosas nuevas ni extrañas. No invente. Ya esto es claro. El cristianismo es sencillo. ¿Sabe qué dice el apóstol, el pastor Darío Silva? Dice, cuando las cosas son tan complicadas, no son importantes. Cuando la teología es tan complicada, no es importante. Entonces no se enrede tanto en lo que no es importante. El cristianismo es sencillo. Dice la Biblia que Juan y Pedro le reconocían como gente del vulgo, campesinos, pescadores. Y ellos, con lo que ellos enseñaban, los volvían locos a todos los judíos. No se necesita ser aquí el
archi extraño, super mega espiritual. Esto es sencillo. El cristianismo es sencillo. Solamente es hacer lo que Dios nos manda y pare de contar. Eso es fácil. Por eso dice la Biblia que por torpe que fuera una persona que está en los caminos de Dios, no se perderá. Porque es fácil. Porque si uno practica lo que aprende en la iglesia, lo hace en la casa, ya, así funciona. Si uno lee la Biblia y la Biblia dice perdona a tu hermano, y yo voy y lo perdono, ya, se acabó el problema. Es fácil. No es tan complicado, mis amados. Y no se requieren traer desde el otro lado del charco gente para que vengan a enseñarnos el cristianismo. Con solo abrir la Biblia y leerla nos damos cuenta cómo funciona esto. Amén. Cómo funciona el cristianismo. Y dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga la palabra. En la comunión unos con otros. O sea, pasaban tiempo y hablaban unos con otros. Digan comunión. Es decir, comunión significa que estamos unidos y hacemos en común lo que a nosotros nos está pasando. Por ejemplo, ay hermano, ¿cómo les fue esta semana? Regulimbis. ¿Y por qué? Porque tuvimos un problema de salud, porque el otro dice, no, yo tuve un problema financiero, y el otro, no, yo tuve un problema con mi esposa. ¿Y qué le pasó, hermano? No, es que siempre estemos allí, es que ella es un poquito terca, y entonces tal, y el otro dice, no, y es que yo también soy iracundo, y es que siempre terminamos agarrados como perros y gatos, y entonces eso es lo que se llama comunión. Diga comunión. Comunión es que los demás me conozcan y que yo los conozca. Comunión es que yo sepa cómo está el otro. Comunión es eso. Entonces, perseveraban en la doctrina, diga la palabra. Segundo, en saber cómo estaba la otra persona. ¿Cómo estaba? ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué más? ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan. Digan, comer pan. Pues en el partimiento del pan también se refiere a la Santa Cena. Pero también se refiere a comer pan. Cuando comenzaron a hacer los grupos de oración en Corea del Sur, el pastor Cho, que era el pastor de la iglesia más grande de Corea y del mundo, el pastor Cho les comenzó a observar cómo se comportaban en las barcas, en las células que hacían los hermanos de la iglesia. Y resulta que había unos hermanitos que entonces decidieron invitar a su casa a comer, y resulta que uno de ellos hizo una pasta a la boloñesa. Y entonces todos comieron. Entonces dijeron, y dentro de 8 días, ¿dónde hacemos la reunión? Y otro hermanito dijo, yo ofrezco mi casa. Entonces ofreció su casa y se fueron a su casa. Y el otro hizo un arroz especial con camarones y con una cantidad de cosas especiales y con un vino. Y cada uno de los que iban invitándolo no se quería quedar atrás y siempre le iba poniendo un poquito más. Y entonces ya llegaban y unos platos exquisitos a la entrada y le recibían con un vino caliente y luego con esto y luego con aquello. Y entonces cuando de pronto había hermanos que decían, hermanos, yo no puedo invitar a mi casa. Y los demás decían, ¿y por qué? Yo, porque yo no tengo eso que ustedes están dando para invitarlos a ustedes. Yo económicamente estoy apenas apretadito. Pero no me alcanza para ir a preparar una comida y menos para 12, 13, 14 personas. No me alcanza. No me alcanza si apenas comemos el pan de cada día en mi familia. Entonces el pastor Cho, muy inteligente, dijo, desde este momento queda prohibido los platos especiales en los hogares y en las reuniones de estudio bíblico de los hogares, que eran las células, nosotros se llaman barcas. Prohibió el pastor que se hicieran comidas especiales en las casas, que tenían derecho a compartir un té o un café
con unas galletas o con un pan tajado. No más había derecho. ¡Wow! Porque imagínense, eso se estaba volviendo insoportable. El partimiento del pan es una cosa que tiene que ser sencilla. No es un derroche, ni es mostrar la opulencia en que yo estoy, ni la gran prosperidad. No, eso no es. Es comer el pan. Es compartir mientras comemos una galleta, mientras tomamos un café, un vino, perdón, un té. Ya estoy exagerando, ¿sí? Entonces tiene que ser algo sencillo. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, dile, la comida en la casa tiene que ser algo sencillo. Y saben una cosa, y en algunos casos, cuando en la casa no hay, el líder puede llamar a los discípulos y decirle, no te preocupes, yo llevo el pancito y la Coca-Cola. Amén. Tiene que ser algo sencillo, que no se vuelva insostenible y que los demás no den la talla. Ahora, hay algunos hermanos que tienen una casa, como por ejemplo la casa de Nicky, donde cabe toda la familia para reunirse. Gloria a Dios, ¿no? Pero también hay otros donde tienen que sentarse en los brazos de las sillas, y algunos en el piso y algunos hasta de pie, porque es un apartamento pequeñito, pero también ahí hay que hacer la reunión, amén. También allí hay que hacerla. En la casa de él también hay que hacer la reunión. Ay, es que yo vivo en un lugar muy pobre, me da pena. No, pastor. Se va a privar de llevar a sus hermanos y a bendecir su casa y llevar la presencia de Dios a su casa. Justamente puede abrir Dios una puerta para traer la prosperidad en esa casa a través de esa reunión de los hermanos en su casa. Así que mis amados, no importa. Como sea cada casa, pequeñita, la otra es grande, gloria a Dios, Dios lo ha bendecido. Pero ¿saben qué? No importa, hay hermanos que tienen más y otros hermanos que tienen menos, pero al fin y al cabo somos hermanos. Somos hermanos y debemos tener mucho cuidado en cuidarnos los unos a los otros. Lo mismo que yo les digo cuando vamos a hacer un encuentro. Porque hay personas que dicen, ay no, es que cada vez que me meto en un encuentro, ay, me da susto, porque es que entonces es que mi hija va a encuentro, y mi hija va de guía, y mi hija también, y yo también, mi esposa va a encuentro de mujeres, yo voy a encuentro de mujeres, también encuentro de parejas. No da para tanto. Y yo siempre les digo, iglesia, ecofamiliar, escúchenme. En ecofamiliar, el pago, el dinero no puede ser un problema en esta iglesia. Porque tenemos hermanos que tienen más y que pueden ayudar a otros. Hay hermanos que dan ofrendas para los encuentros que alcanzan a pagar mucho más de lo que todos los demás podían recoger. Así que mis amados, no se preocupen por los recursos. Trate, consiga, haga lo posible, pero Dios siempre enviará a alguien si no hay suficiente para que complete lo que se necesita para el encuentro, amén. Así que no tengan temor del dinero, porque entre nosotros no puede haber uno que esté dejando de venir por falta de recursos. Que no tiene para el bus, pues aquí le damos para el bus. Que no tiene comida, aquí le podemos ayudar a conseguir la comida. Y hay otros hermanos que traen un kilo, un mercado, una tonelada del amor y alcanza para que todos comamos. Así que mis amados, digan comunión unos con otros. Partimiento del pan. Digan conmigo, palabra, comunión, partimiento del pan. Y lo cuarto, dice allí la palabra, y en las oraciones. Digan oraciones. O sea, mis amados, una reunión de nosotros, si no oramos, eso no sirve para nada. Era mejor haber ido al partido de fútbol del barrio. Una reunión de nosotros, los cristianos, ecofamiliar, una reunión pequeña, una reunión de preparación de encuentro, una reunión de amigos, aún de negocios entre nosotros, tiene que estar la oración en medio de nosotros. Si no oramos, estamos haciéndolo en nuestras fuerzas.
Siempre debemos orar. Yo siempre que voy a atender una consejería, estamos con mi esposa, nos tomamos de la mano y le decimos a la persona que vamos a aconsejar, primero oremos. Y no nos gusta comenzar a escuchar a nadie hasta que no oremos. Porque el que tiene que estar ahí al fin y al cabo es el Señor en medio de nosotros. Amén. Así que digan conmigo, no puede faltar la oración. Si vamos a reunirnos, no puede faltar la oración. Aún vamos a entrenar fútbol y somos de leones o de tigres o de, qué sé, panteras, como quieran llamarse. Antes de arrancar el entrenamiento y el partido, vamos a orar. Con eso, cuando nos demos las patadas, nos perdonamos más fácil, amén. Más rápido. Porque jugar fútbol sin darse patadas, pues eso no es fútbol. Verso 46. Ayúdeme a leer. Otra vez. ¿Y qué? Perseveraban. Oiga, cristiano igual a perseverar. El que no persevera no tiene cara de cristiano. El que no persevera no es cristiano. El cristiano persevera. Dígalo conmigo, el cristiano persevera. Y perseveraban unánimes cada día. ¿Dónde? En el templo. ¿Cada día dónde? Entonces al templo hay que venir cada día. Uy. Pero no queda tan fácil en la 200. Y si vienen desde Magdalena, pues dicen, uy, no, pero ¿cómo? Pero ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Yo siempre pregunto, ¿cómo puede ser posible que unos hermanos que tienen trabajo todo el tiempo, campesinos que están allá al frente del cultivo, cómo es posible que se reunieran cada día en el templo? Y yo aprendí algo. Y era que, ¿ustedes saben que los campesinos arrancan a trabajar a las 6 de la mañana? A las 5 ya han salido de la casa con su asadón, con su ruana y con su pola, perdón, con su estoy hablando del que trabaja en la tierra, tiene que salir por lo menos con algo que le ayude. Guarapo, es que se llama guarapo, y dije cerveza, era un error, guarapo. Y saben que salen a las 5 de la mañana a trabajar. Y yo sí decía muchos lochos, a la 1, 2 de la tarde ya están dejando el trabajo. Y yo pensaba, uy, no, mucha locha. Claro, los que no saben hacer bien las cosas, lo que agarran es que sacan debajo de la ruana su cerveza y comienzan a beber entre ellos ahí y les agarran a las 6 de la tarde tomando cerveza. Pero los cristianos, antes de ir a la casa, pasan por la iglesia. Y en la iglesia, yo siempre les he explicado esto, cuando uno llega a la iglesia cargado, y hay una reunión, y hay una barca, una clase de escuela bíblica o de la universidad, o tenemos una reunión en algún hogar, entonces uno pasa y allí suelta las cargas. Y cuando uno llega a la casa de uno, ya llega uno descargado. Y ya no llega ni sufrido ni cansado, sino descargado. Entonces en la casa los problemas se reducen a cero, porque yo ya solté mis cargas. Pero cuando uno sale de trabajar con los chicharrones que uno tiene en el trabajo, con todos los problemas, y que el jefe me gritó, y que me hicieron, y que me estoy a punto de, y me sacan, y me están en esta, y el negocio no me funcionó, y yo llego a la casa con eso, y la mujer dice algo, uno, ¡ah! El niño viene, cualquier cosa, ¡ah! El gato viene, ¡ah! Y el pobre perro termina agachado por allá abajo de la mesa. ¿Saben qué? Hay que venir a la iglesia a descargar, al taller del maestro, Necesitamos soltar las cargas, porque si llegamos con todos los problemas del trabajo a la casa, ahí sí se arma el chicharrón. Primero soltemos y lleguemos a la casa más bonitos, más cambiados, con una sonrisa, no con el chicharrón del trabajo, no a compartirles y a ponerles a ellos el problema de mi trabajo. Eso se lo llevo al Señor antes de llegar a casa, amén. Entonces ellos, ¿qué hacían? Pasaban primero por la iglesia
oraban y luego se iban para la casa. Y dice la Biblia que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Diga conmigo, en la casa. Cuando Nicky comenzó la predicación y Laurita arrancaron la predicación de Cornelio esta mañana, yo le dije a la monita, esa la tenía yo para la predicación. Pero anoche, antes de cerrar y mandar el texto a medios, entonces dije, no, esa no la voy a usar porque eso seguramente lo vamos a dar en otro momento. Y no toqué el tema de Cornelio, gloria a Dios, porque, mejor dicho, la hubiera embarrado. Ayer tenía preparada la palabra que Dani soltó. Y yo tenía a Valentina allá al lado y le dije, mire los versículos míos, mire los versículos. Ya como los había mandado a medios, me tocó llamar a medios y decirle, medios, editen. Tomé una decisión. Para los ayunos me voy a preparar 9 predicaciones, a ver si alguna me toca a mí. Voy a preparar 9. Cualquier cosa, ya sé, una, voy eliminando, voy descartando. Ya da. Y cuando comenzaron Nicolás y Laurita a compartir, yo entendía, y Dani ayer, y todas las palabras del enfoque para este año, yo lo que entendía es que es muy claro. Creo que es claro. Si nosotros nos hubieran pedido, si a mí me hubieran pedido predicar, yo hubiera predicado lo mismo que han predicado todos los demás. Y ¿saben una cosa? Obviamente, yo también tenía preparado hoy para hablar de la reunión en la casa. Y eso es lo que les quiero decir ahora en este momento. Y es que los cristianos primitivos, la forma como sostuvieron la iglesia era en las reuniones de las casas. Las barcas se hacían en las casas. Venían a la iglesia, recibían la palabra, descargaban, soltaban, veían a los hermanos y luego salían a la barca, a su casa. Las barcas se hacían en las casas. Diga conmigo, la barca se hace en la casa. En este año vamos a hacer las barcas en las casas. Y quiero que cada uno disponga su corazón y le diga, Señor, mi casa está dispuesta. Dile, Señor, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. Y cada uno tiene que disponer el corazón porque el Señor quiere posar hoy en tu casa. ¿Dónde quiere posar el Señor? En tu casa, en tu casa. Es el momento de abrir la casa. Digan conmigo, yo abro mi casa. Yo abro mi casa para Jesús. Yo abro mi casa para Jesús. Yo abro mi casa. Todos dispongamos en el corazón porque Dios quiere que en todas las casas de todos nosotros, ustedes y nosotros, se haga una barca. Eso quiere el Señor en este año y de aquí para adelante. De aquí para adelante. ¿Cómo vamos a atender 8,000 personas? ¿Cómo vamos a atender todos los que Dios va a traer a Ecofamiliar si no lo hacemos en los grupos pequeños, en las casas? Si no hay casas, va a estar la palabra de Dios alimentando. Y si tú por alguna razón un día abriste tu casa y no lo has vuelto a hacer, tú vas a acercarte y vas a decir, yo quiero que una barca se haga en mi casa. Y cada domingo vamos a preguntar a quiénes les gustaría que se hiciera una barca en su casa. Y vamos a tener líderes que van a estar yendo a las casas y nosotros mismos a las casas a llevar la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, en las casas. Todos los días en las casas, todos los días en la iglesia. Hay que servirle al Señor de muchas maneras, sin dejar de hacer la tarea que hacemos. Créanme que el trabajo que nosotros hacemos, que le llamamos secular, ¿saben por qué le llamamos secular? Porque tratamos de que sea como la actividad extra iglesia o aparte de la iglesia. Pero entendamos una cosa. Lo que nosotros hacemos también es para la iglesia. O dígame si parte de eso que usted gana ya no viene a parar a la iglesia. Entonces, ¿es para Dios o no es para Dios?
Claro que es para Dios. Entonces Dios se encarga de tu trabajo como parte de lo que Dios tiene a cargo de Él y de su propia iglesia. Dios va a cuidar tus finanzas como cuida la iglesia. Dios va a cuidar tu hogar como cuida la iglesia. Si tú le dices al Señor, mi casa es tu casa, Señor. ¿Qué tal si le decimos, Señor, mi casa es tu casa? Hoy abro mi casa. Dile, Señor, hoy abro mi casa para que se predique tu palabra. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, y comían juntos. ¿Sí se dan cuenta que comer es clave en el cristianismo? Ayunar también, pero comer parece que es más clave. Comer forma parte de la delicia. El Señor, todo lo que hizo, todos los milagros, las reuniones, todo lo hizo alrededor de una comida. Gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora hay que ser moderado, dice la Biblia, ponle, ¿cómo es? Cuchillo a tu garganta. No vaya a ser que se cansen de la manera como tú comes y te aborrezcan. Entonces, mira, aunque tengas ganas de más, cede el mejor pedazo de pan para uno de los hermanos, ¿oíste? Que no se hace el primero. Cuando nosotros comenzamos a hacer las reuniones de hogar allá en la iglesia donde nosotros fuimos formados y hacíamos la barca, célula, teníamos un discípulo, está en Estados Unidos, de pronto nos está viendo hoy. Y yo siempre servíamos, entonces, y él siempre cogía y agarraba el pan y arrancaba. Y entonces cuando yo ya esperaba que él le pegara el primer mordisco, yo era formando al discípulo. Yo esperaba que él le pegara el primer mordisco. Cuando él le pegaba el primer mordisco, yo decía, vamos a orar. Y decía, también te pido, Señor, que bendigas estos alimentos, Señor, y que bendigas también los que van pasando por la garganta de Pedro Julio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digan comer con los hermanos es lo más rico que hay. Comer con los hermanos es chévere. A mí hay una cosa que no me gusta, mis amados. No, ese es otro tema, Y es que yo cuando por alguna razón tengo que ir a hacer algún trabajo a algún lugar y llega la hora de salir a comer y ninguno sale a comer del grupo, a mí me da muchas jarteras. Yo prefiero no salir a comer. Porque a mí una cosa que no me gusta es comer solo. No me gusta. Y en esos restaurantes donde uno le toca comer contra la pared, que es como la mesita aquí contra la pared y uno ahí contra la pared, yo me siento como el perro cuando yo lo regaño. ¿Sabe qué hace nuestro perrito así? Y se va ahí como contra la pared, como diciendo, estoy regañado. Pero cuando nos sentamos todos alrededor de una mesa y ponemos en el centro un pedazo de pan, unas galletas, una Coca-Cola, lo que sea que compartamos, mis amados, un tinto, y todos tomamos de allí, disfruto tanto comer con los hermanos. Disfruto tanto compartir con los hermanos ese pan, esa bendición que Dios nos ha dado en nuestra casa, en nuestras familias. Me gusta demasiado poner el pan en el centro. Así hacía mi madre. A mi madre uno la iba a visitar y nunca faltaba el pan, el roscón, ahí, el pan rollito, el pan coco, y nunca faltaba la Coca-Colita que mi mami siempre compraba para compartirla con nosotros. Y es tan rico cuando se pone en el centro algo para que los demás comamos y para que demos gracias a Dios. Digan conmigo, hay que compartir el pan con los hermanos.
Y también si tú tienes abundancia de pan y hay un hermano que no tiene, y tú ya lo sabes y te has dado cuenta, porque el Señor le permite a uno ver a los hermanitos. Entonces tú en secreto, no lo hagas en público, ve en secreto y ponle allá en el bolso, en el lugar, una libra de arroz, una ofrenda. Transfiérele a su nequi una ofrenda de amor y bendice a tu hermano que no tiene el pan. Eso es lo que significa poner el pan en el centro. Es que esto lo comemos todos y todos comemos de lo que Dios nos ha dado a todos. Amén. Eso es lo que es una barca, mis amados. Una barca es el lugar donde yo llego. ¿Qué hacemos? La doctrina de la palabra. Digan palabra. Segundo, comunión, nos escuchamos. Porque el domingo uno puede venir acá y uno tiene unas ganas de contar. Pero hermanos, somos 400 aquí. Es imposible que escuchemos a cada uno. Pero allá en esa barca, yo soy escuchado. Mis preguntas son importantes y las voy a hacer. Y hay una persona que me va a atender y que me va a escuchar. Y que van a orar por mí y les puedo contar mis problemas y mis hermanos van a comprometerse conmigo a orar y me van a llamar cuando yo no esté, cuando no venga, cuando no pueda venir. Eso es lo que se llama la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Dice que comían con alegría y sencillez. Diga sencillez. Es que el cristianismo es sencillo, mis amados, sencillo. Y luego dice la Biblia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, tú haz tu barca y haz en la barca lo que hay que hacer. Y Dios se encargará de añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Así que no te preocupes tanto por ese, como, ay, es que yo no he hecho, y es que yo no. Tienes que hacer la tarea. Tienes que llamar a tus discípulos, tienes que ir a invitar, tienes que compartir, como nos decía Nicky ahorita, uno más, un alma más para el Señor. ¿Sabes qué hacíamos allá en la iglesia? Poníamos una banca, se llamaba la silla vacía, y orábamos por esa silla vacía. Y decíamos, Señor, dentro de 8 días te pedimos que traigas una persona que se siente en esta silla, que nunca haya escuchado de ti, que venga a estar con nosotros escuchando la palabra de Dios. Así que, mis amados, hoy tenemos sillas vacías aquí. Hay que traer nuevas almas, pero tienes que llevar a tu barca siempre una persona nueva. Hasta que el Señor llene tu equipo, amén. Hasta que tengas un equipo que puedas hacer encuentros tú también en el nombre de Jesús. Y quiero cerrar con 2 de Samuel. Me van a ayudar a leer, por favor. Capítulo 6, verso 11. ¿Saben qué había pasado? El pueblo de Israel había salido a la batalla y los filisteos habían capturado el arca de Dios. Porque como el arca salía a la batalla, los filisteos fueron y agarraron el arca porque estaban en la batalla y el arca estaba en la batalla. Y los filisteos ganaron esa batalla y se llevaron el arca. Y esa arca fueron y la metieron al templo de ellos. Como para ellos era lo mismo el Dios de nosotros que el Dios del otro, y que el perro y que el gato, y tenían vacas como dioses y todo eso. Hacían toda esa cantidad de idolatría a ellos. Entonces a ellos les pareció muy normal coger el arca de Dios y llevarla a su templo, y la metieron al templo de Dagón. Dagón era un gigantón que había ahí, una imagen de un gigantón. Ahí era su Dagón, su dios. Y tan pronto cerraron las puertas de ese templo, después de que metieron, entonces la cabeza de Dagón se partió y cayó al piso. Y comenzaron a llenarse de tumores, todos en el lugar, todos.
por haber hecho lo que hicieron con el arca de Dios, de haberla metido en ese lugar asqueroso. Entonces ellos llamaron a los sabios de allá de los filisteos y le dijeron: ¿qué hacemos? Entonces ellos dijeron: no, el problema es que nosotros no le robamos el arca de Dios a ellos, a los israelitas. Devolvámosles el arca, mandémosles unas donaciones, unos regalos, pero nadie puede tocar el arca porque si la tocan se muere. Entonces le amarraron un carro con unos burros y la pusieron a caminar hacia allá y la mandaron para Israel. Cuando llegó a Israel y se enteraron que había llegado el arca, entonces David organizó una comitiva para ir por el arca y se fueron con todos los principales para recoger el arca y llevarla al lugar santísimo, al templo en Jerusalén. Y resulta que estando en esa, una persona que no era del grupo sacerdotal, es decir, de los que eran preparados para manejar el arca, para tocar el arca, los bueyes tropezaron contra algo y se volteó así el arca. Y cuando se volteó el arca, le pareció bien a uno de los que iba ahí al lado. Dijo: yo la sostengo para que no se caiga. Y la agarró y la tuvo. Y cuando la tocó, dice la Biblia que cayó muerto en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque se puso a hacer lo que le tocaba a otros. Porque no estaba siendo correcto delante de Dios. Entonces David le dio susto y dijo: no. Dejemos el arca aquí. ¿Quién? A ver, uno de los de las guardias del templo que vengan y nos ayuden. Y llamaron a uno llamado Obed-edom, que vivía ahí al lado de la carretera. Y le dijeron: ¿su merced se puede hacer cargo? Dijo: claro. Entonces la llevaron el arca y la metió a su casa. Y David agarró su caballo y se fue para Jerusalén. Y pasaron 3 meses. Y David preguntó: ¿y cómo le habrá ido a Obed-edom? Se llamaba el Señor. ¿Cómo le habrá ido con el arca en su casa? Porque él dijo: de pronto alguien tocó el arca y ¡pum! También quedó descabezado. Y llamaron y preguntaron cómo le había ido a Obed-edom. Y todo el vecindario habló a una sola voz y dijo: desde el día en que el arca de Dios entró en la casa de Obed-edom. Quiero que lo leamos allí. Dice: el arca, 6:11. Ahí está en otra versión. Yo le voy a leer la mía. El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-edom. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cuando la presencia de Dios viene a nuestra casa, Dios trae prosperidad a nuestra casa. Hacer una barca en tu casa es meter el arca de Dios en tu casa. Es meter la presencia de Dios en tu casa. Y cuando nosotros le abrimos la puerta a una reunión de oración, cuando nosotros le abrimos nuestra puerta a una reunión de discipulado, de escuela bíblica, de enseñanza de la palabra, ahí Dios trae una bendición sobre el papá, la mamá, los hijos, la salud, las finanzas y todo lo que en esa casa hay es bendecido y es prosperado en gran manera, mis amados. Abrirle la casa al arca de Dios, a la presencia de Dios, a la reunión donde se predica la palabra, es el mejor negocio que tú puedes hacer en tu vida. La mejor inversión que tú puedes hacer es ofrecer tu casa para que allí se enseñe la palabra de Dios. Porque Dios no dejará sin recompensa esa familia. Y Dios le va a bendecir, le va a multiplicar como bendijo la casa de Obed-edom.
Entonces David dijo, ah, no, yo también quiero eso. Y organizó toda una campaña en el orden de Dios. Y entonces se fue a traer el arca, y dice la Biblia que el arca la trajo David cantando y danzando. Y allí es donde David comienza a remolinear alrededor del arca de Dios. Y la traída del arca de Dios a la casa de Dios, al templo de Israel en Jerusalén, fue una fiesta de la cual nace la canción de Remolineando. Y entonces Mical, su esposa, le dijo, ¿qué estás haciendo, rey? ¿Por qué te rebajas a hacer esas cosas así como tan pueblerinas de danzar y estar ahí en medio de toda la gente brincando? Y entonces David le dijo, si a ti te parece que soy vil porque estoy cantándole a Dios y danzándole, pues me haré más vil delante de Dios con tal de agradarle a Él. Y le danzaré y le cantaré y brincaré y más le danzaré a Dios. Y si eso me hace ver vil ante los demás, pues que parezca vil, pero delante de Dios estaré dándole lo mejor a Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor y vamos a estar de pie. Vamos a orar. ¿Qué tal si traemos la presencia de Dios a nuestra casa hoy? Amén. Remolineando todos nosotros en este momento, cerrando este día de ayuno. Wow, gloria a Dios. ¿Qué tal si levantas tu mano al Señor? Y mira, mis amaditos, escúcheme esto. Escúcheme esto. Si tú dispones tu corazón, Dios proveerá. Si tú decides abrir tu casa, Dios va a enviar a una persona a tu casa. Yo recuerdo cuando yo le pedí a mi madre que abriera su casa para una barca. Le dije, mami, ¿te gustaría que en tu apartamento? Ella vivía ahí en Masurín, al ladito del paradero de la autopista. Le dije, ¿te gustaría, mami, que en tu apartamento se haga una barca donde se enseñe la palabra de Dios? Y entonces mi mami dijo, claro, mijito, sí me gustaría. Y entonces yo le dije, te tengo a las personas precisas. Y ese día le pedí a Chuchito y a Miriam, hoy están conectados ellos desde Ibagué. Les pedí a Chuchito y a Miriam que fueran a la casa de mi mami a llevar la palabra de Dios y hacer la barca en la casa de mi mami. Y Chuchito, él es de Córdoba, es para allá, es de Loriga. Y hombre, Chuchito, para entender a Chuchito hay que hacer primero un curso. Había que hacer primero un curso, yo lo hice. Y yo le dije, mami, ellos son una pareja que tiene la presencia de Dios y que va a ir a llevar la palabra a tu casa. Y ella dijo, claro, mijito. Y ellos fueron dispuestos, como siempre han sido Chuchito y Miriam. Los amo mucho, Chuchito y Miriam. Miriamcita, los amamos. Y nunca los olvidamos, mis amados. Y ellos fueron a la casa de mi mami a predicar la palabra. Y pasó como un mes o dos quizá. Y yo me acordé que yo le había pedido el favor a ellos que fueran a la casa de mi mami a llevar la palabra. Entonces fui donde mi mami y le dije, mami, ¿cómo te ha ido con Chuchito y Miriam? Y dice, muy bien, son tan queridos. Pero mi amorcito, no le entiendo nada, Chuchito.
No entiendo nada, Chuchito. Y a mí me dio como tristeza, porque yo dije, ¿cómo le voy a decir a Chuchito y a Miriancita que mi mami no les está entendiendo? Entonces yo oré, pero no me atreví a decirle a Chuchito y a Miriam nada, Miriancita nada. Entonces pasaron como otros 2 meses. Y entonces yo le dije, mami, ¿cómo vas? Yo no he podido hablar con Chuchito y Miriam. Y me dice ella, mi amor, ya no hables con ellos. Ya le entiendo todo perfectamente bien. Mejor dicho, mi mamá me dijo, ajá, ya no hay necesidad que digan nada, yo le entiendo todo perfectamente. Gracias Chuchito y Miriancita. Fueron los primeros en hacer escuela bíblica con mi mami y con los demás que estuvieron al principio con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo, que los cubra con su preciosa sangre y que les guarde y todos los anhelos de sus corazones se hagan realidad en este año sobre su casa, en el nombre de Jesús. Mis amados, cuando nosotros abrimos nuestra casa, Dios se encarga de enviar a la persona precisa, de enviar a la persona ideal para nuestra propia casa. Así que yo les quiero invitar a que hoy hagamos un pacto con el Señor y le digamos, Señor, yo en mi casa te serviremos. Decido abrir mi casa. Dile, Señor, hoy decido abrir mi casa para que se predique tu palabra, Señor. Decido abrir mi casa para que se haga una barca donde se ganen las almas y donde se pueda predicar la palabra de Dios. Dile, Señor, en este año yo quiero abrir mi hogar para que haya una barca donde se predique tu palabra hasta el último día de mi vida, Señor. Quiero preparar para enseñar tu palabra, para también servirte en muchos hogares, llevando tu palabra, Señor. Yo quiero seguir ese llamado que tuvo la iglesia primitiva, Señor, de abrir sus hogares para que allí se predique tu palabra, Señor. Decido, Señor, prepararme para dirigir una barca. Dile, Señor, decido prepararme para llevar tu mensaje a una familia que te necesita, Señor. Decido, Señor, abrir mi vida y mi casa para cumplir el propósito que tú tienes conmigo y con mi casa en este año 2025 y el resto de mi vida. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré a cumplir esa tarea, Señor. Te amo. Dile, Señor, te amo con todo mi corazón. Gracias, Señor, por este 2025. Declaramos, Señor, que Eco Familiar en el 2025 está enfocado en la meta, propósito y la voluntad que tú tienes para nosotros como iglesia. Y declaramos que nuestro pie no se apartará ni a la derecha ni a la izquierda del centro de tu voluntad en este año 2025. Dile, Señor, cuenta conmigo. Dile, cuenta conmigo, Señor. Yo haré la tarea en este año que tú me has encargado. En el nombre de Jesús. Amén.